Hola, Evan Motz de Cold Throne y vamos a terminar el libro de Gálatas resumiendo los últimos 3 capítulos en un solo video. Pero antes que hagamos eso, repasemos. Hay ciertos puntos que tenemos que repasar porque este libro definitivamente crea unos paradigmas muy tremendos. Entonces, para acabar con esos paradigmas, primero que todo recordemos lo más esencial y es que Gálatas no fue escrito ni para usted ni para mí. Gálatas fue una carta de Pablo para los Gálatas en Galacia en el siglo tal. Eso todo ya lo vimos, pero tenemos que recordar que esto es súper importante. Porque si usted piensa que Gálatas fue escrito para usted, inevitablemente vas a recrear el contexto para que encaje con situaciones suyas personales. Por ejemplo, yo soy una persona que guardo el Sabbat y muchos cristianos al enterarse de esto usan Gálatas capítulo 4 para refutarme que el Sabbat ya no se guarda, que eso es volver a las cosas legalistas y no sé qué. Cuando estos versículos del capítulo 4 no están hablando en nada del Sabbat. Es una situación específica de los Gálatas, pero los cristianos al olvidar esto recrean el contexto para que encaje con una doctrina propia. Esto es un error terrible. Lo segundo que debemos recordar es que el libro de Gálatas solo tiene 3 participantes, que son los Gálatas, los fariseos y Pablo. Esos son los únicos participantes. Usted y yo no estamos participando, por lo tanto no injerten sus propios credos ni sus propias situaciones en el contexto original de este libro. El tercer punto es que el tema principal, todo el libro gira alrededor del tema principal, cuál es la salvación eterna. El tema principal no es la ley. Súper importante tener esto en cuenta. Cuarto, recordemos que los Gálatas eran paganos, no eran practicantes del Torá, de la ley de Moisés. Quinto, esto les va a ser interesante, y es que Pablo, él seguía la ley, él cumplía la ley. Pablo jamás desechó la ley. Si usted rechaza cualquiera de estos puntos, usted va a malentender a Pablo y sus escritos, sobre todo Gálatas. Consideremos este ejemplo. En el cristianismo se piensa que Jesús llegó, hizo su sacrificio en la cruz del Calvario y acabó con todos esos sacrificios animal y todos esos rituales que existían en el pasado. Y así el cristianismo cree que Pablo estaba enseñando que el sacrificio de Jesús reemplazaba todos sus rituales y todos sus sacrificios pasados. Uno de los cuales era el voto de Nazareo que vemos en Números capítulo 6. Este voto era bastante complicado porque consistía de muchas instrucciones, mucha dedicación, mucha observación y mucho dinero. Había instrucciones de qué se podía comer, qué no se podía comer, qué se podía tomar o no tomar, obligaciones y instrucciones estéticas, lugares donde podía ir, donde no podía ir, y al final tenía que ofrecer un cordero de 1 año sin mancha y una cordera de 1 año sin defecto y otro carnero sin defecto, además de un canastillo de torta sin levadura, de flor de harina con aceite, hojaldres con aceite, y finalmente raparse toda la cabeza y lanzar el cabello al fuego donde se está quemando todos los sacrificios. Ahora, el cristianismo sin duda dirá que todo esto ya pasó, que ya no hacemos sacrificios animal. Pero lo que nunca se habla ni nunca se observa en el cristianismo es Hechos capítulo 18, versículo 18, donde dice que Pablo se rapó la cabeza porque hizo voto nazareo. Esto sucedió 30 años después de la crucifixión de Jesús. Esto sucedió después de que Pablo escribiera el libro de Gálatas. Pablo estaba observando ritos del Antiguo Testamento y seguía sacrificando animales. Ok, ¿recuerdan cuando vimos en la Biblia que Pablo era a veces difícil de entender? Pues es por eso mismo que todo el cristianismo piensa que Pablo anuló la ley de Dios, porque no lo estaban entendiendo bien. Pero resulta que no éramos los únicos que malentendimos a Pablo, porque los judíos tampoco lo entendían bien. Ellos también pensaban que él estaba deshaciendo la ley de Dios y esto era herejía. Y los apóstoles y los discípulos estaban preocupados por esa situación, y eso es lo que vemos en Hechos 21. Los discípulos le dijeron a Pablo que ya que él iba a culminar su voto de Nazareo, que lo hiciera públicamente para que todo el mundo viera que él seguía con la ley de Moisés y que no estaba aboliendo nada. Y no solo eso, sino que tomara a otros 4 hermanos que estaban también culminando su voto de Nazareo y les pagara todo a ellos, o sea, todos los animales que se iban a sacrificar, que Pablo se encargara de todos los gastos. Esto era mucho dinero y Pablo iba a hacer esto enfrente de todo el mundo para que nadie pensara que él estaba aboliendo la ley, acabando con la ley, introduciendo nuevas doctrinas. Él estaba haciendo una declaración de que la ley de Moisés sigue tal cual, tal como dijo Jesús, que ni una jota ni una tilde se iba a terminar de la ley. Pero la iglesia cristiana ignora estos sucesos, no toca estos sucesos en los púlpitos porque no encaja con el paradigma cristiano de que todo eso ya terminó. No puede ser que Pablo seguía sacrificando animales. Es igual que el capítulo 40 en adelante de Ezequiel, donde vemos el futuro
templo de Dios, el templo milenario donde Jesús va a estar reinando, y vemos claramente que en este templo se está practicando sacrificios animales. Por lo tanto, la iglesia tiene un enorme problema porque esto no encaja con Hebreos 10, donde dice que ya Jesús fue el último sacrificio para los pecados. Entonces, o hay una enorme contradicción o Pablo es un poquito difícil de entender a ratos. ¿Cuál de las dos cree que es la situación aquí? En conclusión, hay que entender que Pablo jamás predicó en contra de la ley ni jamás enseñó que la ley se acabó o que ya es obsoleta. Y con ese entendimiento se debe considerar todos los escritos de Pablo. Y la mejor forma de entender a Pablo es entendiendo el contexto alrededor de todo lo que él hablaba y todo lo que él decía. Y así vamos a mirar capítulos 4, 5 y 6 de Gálatas. Recuerde que aquí el tema principal es la salvación eterna y que los fariseos estaban confundiendo a los gálatas acerca de cómo se alcanzaba. Así que cuando Pablo les dijo que antes estaban bajo la ley era porque ellos antes eran paganos que vivían en pecado. Ellos no conocían a Dios, mucho menos conocían el Torá, las leyes de Dios. Esto era un pueblo completamente pagano. Entonces cuando Pablo dice que ellos estaban antes bajo la ley, no estaba diciendo que es que antes practicaban la ley de Moisés y ahora están libres de eso. Ellos eran paganos, gentiles, no conocían la ley de Dios en primer lugar. Estaban bajo la ley porque estaban en pecado. El peso de la ley estaba sobre ellos. Pero por gracia de Jesucristo, ellos fueron rescatados, redimidos del pecado y les fue dado conocimiento de la verdad. Y así, por gracia, fueron hechos herederos, hijos de Dios. Y ahora como hijos podían conocer las bendiciones de la ley para no regresar a ese pasado pagano que antes tenían, para no volver a estar bajo la ley. Entonces, para entender el capítulo 4 de Gálatas, entiendan que el pasado de los Gálatas era pagano, era tinieblas, era desconocimiento del Dios verdadero. Ellos nunca habían practicado el Torá, nunca lo conocieron. Por lo tanto, del versículo 9 en adelante, Pablo les está diciendo que no vuelvan al paganismo. Recuerde, ya lo vimos, los Gálatas eran astrólogos, ellos miraban los planetas y los relacionaban con dioses. Las civilizaciones antiguas paganas tenían el factor común de que todos tenían sus propios calendarios y todos observaban y guardaban ciertos días y meses y tiempos que coincidían con ciertos eventos o manifestaciones celestes como cosas solares, lunares, alineamientos de estrellas o de planetas, porque mucha de su agricultura dependía de esto y entonces lo atribuían a dioses y a manifestaciones espirituales. Por todo el mundo hay evidencia de esto, sobre todo uno en particular que ha perdurado durante siglos y siglos y siglos. ¿Sabes cuál es? Navidad. ¿Acaso pensaban que el niño Dios nació el 25 de diciembre? Noche de paz, noche de amor, todo duerme
Cuando los cristianos rechazan los días de Dios diciendo que son una maldición observarlas y aceptan los días paganos diciendo que son una bendición observarlas, puedes asegurarte que las cosas están realmente mal. Pero así funcionan los paradigmas y los credos colectivos. Y eso era el caso de los Gálatas creyentes que antes de conocer al Dios verdadero andaban en esas prácticas y estaban retrocediendo otra vez a ese estilo de vida. Increíblemente hay cristianos que dicen que versículos 10 y 11 es Pablo regañando a los Gálatas porque ellos querían regresar a Torah, a observar el Sabbat y los festivos de Dios. Perdónenme por lo que voy a decir, pero argumentar que los Gálatas se estaban deslizando o estaban retrocediendo a la ley de Dios, al Torah, eso es un argumento increíblemente ignorante. Es desconocer por completo el contexto histórico, geográfico, cultural, religioso, social, político de toda la situación y reemplazar todo eso con emociones propias y credos y paradigmas propios. Es un terrible argumento. Y en el versículo 21 es Pablo siguiendo con este mismo tema. Está hablando con los Gálatas que se estaban deslizando, que estaban retrocediendo a la vida pecaminosa que antes tenían como paganos. A eso se refiere estar bajo la ley. Estar bajo la ley no es estar sujeto a la ley, es estar bajo su condenación. Estos Gálatas no estaban buscando estar sujetos a la ley de Dios, estaban buscando regresar al pecado y consecuentemente caer bajo el peso de la ley. Y el versículo 4 termina con Pablo usando a Abraham como un ejemplo de lo espiritual versus lo carnal. Y sinceramente dice unas cosas difíciles de entender, como lo de las dos mujeres de Abraham que representaban los dos pactos y que representaban al mismo tiempo la Jerusalén actual y la futura, y entonces una es carnal y la otra es espiritual. Pareciera que él estuviera hablando de la ley de Moisés, pero sabemos que la ley de Moisés es libertad, no es esclavitud, porque sabemos que pecado es esclavitud. Así que lo mejor es mirar todo esto desde el contexto completo de todo el libro. El tema general es la salvación eterna. El problema general es los Gálatas dejándose convencer de los fariseos de que ellos pueden alcanzar la justificación espiritual con la carne, con obras. Por lo tanto, lo que está haciendo Pablo en los capítulos 4, 5 y 6 es haciendo diferencia entre lo que es obras versus lo que es promesas, y desde otra perspectiva lo que es la carne versus lo que es el espíritu, y desde otra perspectiva lo que es la ley versus lo que es la gracia, y desde otra perspectiva lo que es esclavitud versus lo que es libertad. Está dando múltiples perspectivas para el mismo tema, que es lo terrenal versus lo celestial, y él quiere que los Gálatas entiendan bien el concepto y hagan bien la separación de estas cosas. Y comienza usando a Abraham como un ejemplo, porque Abraham no separó bien estas cosas, las mezcló. Él pensó que él iba a lograr la promesa de Dios por medio de sus obras carnales, y por eso se acostó con la esclava. Y con esto Pablo estaba dando la enseñanza que lo carnal no engendra lo espiritual, lo carnal engendra lo carnal, la esclavitud da luz a esclavitud, el pecado engendra pecado. Es lo mismo que enseñaba Jesús en los evangelios. La única diferencia es que Pablo a veces era un poquito más difícil de entender, pero el mensaje es el mismo. La vida eterna es únicamente por canales espirituales, cual es la fe y creencia en el Señor Jesucristo. Y esto otra vez llevó al tema de la circuncisión, Pablo queriendo dar el correcto entendimiento acerca de esto. Él estaba diciendo que la circuncisión en cuanto a la vida eterna no era nada, no era requisito, no era necesario, mas él no estaba deshaciendo la práctica de la circuncisión tal como él mismo lo admite en el capítulo 5:11. Y así Pablo en el capítulo 5 está recordándole a todo el mundo que la ley no justifica para vida eterna, para salvación eterna. Sí justifica para vida terrenal. Eso todo ya lo hemos visto. Pablo simplemente está explicando que la ley está basado en el amor. Y por eso Pablo dice en el 5:18 que si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley, porque el Espíritu son cosas de amor, son cosas de mansedumbre, son cosas que crean un estilo de vida como Dios quiere. Y Dios lo que quiere es que la gente sea buena, misericordiosa, amorosos unos con los otros. Y lo más importante, que sean guiados por el Espíritu, no que sean guiados por la Biblia, no que sean guiados con las Escrituras, que sepan las Escrituras, que entiendan las Escrituras, pero que sean guiados por el Espíritu. Me explico. La Biblia, las Escrituras son poco más que un manual. Los manuales son buenos, ciertamente nos dan entendimiento y nos dan instrucción
instrucción y nos dan conocimiento, pero toda buena enseñanza y preparación requiere de un instructor. Si yo me leo un manual de cómo volar un helicóptero, pero no tengo un instructor al lado mío, ¿cómo creen que me irá en mi primer vuelo? Y así debe considerarse el Torá, la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque este es un libro que va a atravesar todas las eras del hombre, todas sus culturas y todas sus situaciones sociopolíticas. Por lo tanto, van a haber muchísimas preguntas acerca de cómo se cumplen muchas leyes en muchas situaciones distintas. Si la ley dice que en el Sabbat no se puede prender un fuego, pero resulta que usted vive en el Polo Norte y el fuego es lo único que lo mantiene vivo día tras día, pues tienen que hacerse ajustes. Tienes que ser guiado por el Espíritu. Y ahí es donde fallaron los judíos. Los judíos hicieron un excelentísimo trabajo en preservar intactas las escrituras durante siglos y para toda la humanidad, pero continuamente rechazaban al instructor, a Dios, y quedaron así únicamente con el manual y autocondenados a entenderlo y enseñarlo con sabiduría humana. Esta interpretación humana se compiló en algo que se llama el Talmud y ha resultado en mucho caos y confusión para los judíos en su entendimiento y su relación con Dios. Y eso es el resultado de deshacerse del instructor y quedarse únicamente con el manual. Por eso es que la palabra dice que la letra mata, mas el espíritu vivifica, porque la letra no es el guía, la letra es el manual. El Espíritu Santo es el guía. Y si rechazamos al Espíritu Santo, quedamos como ciegos guiándonos a ciegos directo a destrucción. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, no por falta de leer el manual. Por eso es que Israel fue destruido en el 70 AD, por eso es que el cristianismo tiene tantas y tantas denominaciones, todas contradiciéndose y todas sufriendo destrucción en algún nivel, por rechazar al guía del manual. Y así termina Pablo este libro animando a los Gálatas a seguir en el Espíritu, en el amor y la mansedumbre del Espíritu, no dejándose convencer con falsas doctrinas de que tienen que circuncidarse, tienen que hacer esto, tienen que hacer obras para alcanzar las promesas que ya tienen, para alcanzar la salvación que ya tienen. Todo eso ya lo tienen en Cristo, en la fe de Cristo, que es una dádiva de Dios para la humanidad. Gracias y nos vemos en Romanos.